Aquí en Alemania el debate migratorio vuelve a la escena política cuando todavía no se ha concretado la formación de un nuevo gobierno. Este lunes el responsable de los servicios de migración de Alemania pedía la eliminación del derecho individual al asilo. En su opinión, se ha superado la capacidad de gestión e integración debido a otro tipo de asilo humanitario como el generado por la guerra de Ucrania. Entre tanto, la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, hizo hoy un balance mucho más positivo. Faeser, ministra saliente pero aún en funciones, presentó los datos de los 3 últimos años. El número de solicitantes de asilo se redujo en los últimos meses, coincidiendo con el refuerzo de los controles fronterizos puesto en marcha desde finales de 2023. En el último mes, marzo, se produjeron tantas solicitudes como a principios de 2021 en medio de la pandemia de COVID. La ministra aseguró que el derecho individual a solicitar asilo seguirá garantizado aquí en Alemania. Una cosa es el derecho individual al asilo cuando alguien es perseguido políticamente y tiene el derecho a pedir asilo aquí. No creo que aquí en Alemania haya grandes discusiones sobre este caso, que no se da muy a menudo y también debe garantizarse. Analizamos este tema con nuestra corresponsal política Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora en Estudio Parlamentario. Carolina, buenas noches. ¿Cuánto tiene esta polémica de debate interno entre conservadores y socialdemócratas justo en el momento en el que están negociando la formación de un nuevo gobierno? Muchos saludos, Carol. Bueno, la polémica alrededor de este tema, del tema migración, es claro, enorme y suele serlo porque es un tema también muy lleno de emociones y sobre todo en estos momentos, como mencionas, de negociaciones para el nuevo gobierno aquí en Alemania. Recordemos que además el Partido Conservador, CDU-CSU, fueron quienes durante la campaña electoral prometieron un gran cambio, un cambio radical, decían ellos, en la política migratoria. Al mismo tiempo, su probable socio de gobierno, los socialdemócratas, dicen haber hecho todo bien durante los últimos años respecto a la política migratoria, como ya mencionabas. Para darte un ejemplo, ayer el presidente de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados, Hans-Gerhard Sommer, durante un discurso puso en duda el derecho internacional de asilo, diciendo que en su lugar Alemania debería introducir contingentes humanitarios. Y las críticas, claro, por parte de otros partidos, de diversas organizaciones humanitarias, han sido bastante severas, pidiendo incluso que el señor Sommer dimita de su cargo. Por otro lado, el partido ultraderechista, la AfD, que por cierto está solo a un punto porcentual de ser el partido más popular en Alemania, defiende la posición del conservador Sommer. Y esto solo es un ejemplo de muchos otros que se podrían mencionar, Carol, sobre esta creciente polémica en el país. Ya, pero Carolina, ¿puede este tema que, como decimos, marcó la campaña electoral aquí en Alemania hacer que fracasen las negociaciones para formar una nueva coalición de gobierno? Es una buena pregunta, Carol. Definitivamente es un tema crucial también durante las negociaciones, pero podría realmente romper con esto las negociaciones de gobierno. Es difícil decir. Recordemos que Merz, el probablemente siguiente canciller de Alemania, dijo que las negociaciones serían exitosas y finalizarían después de Pascuas, es decir, este mes. El gobierno ya no tiene muchas semanas entonces, y si realmente quieren cumplir con esa fecha que Merz prometió en repetidas ocasiones, entonces también tendrán que llegar a un acuerdo en políticas migratorias. Y también hay que tomar en cuenta que las políticas migratorias no son únicamente nacionales, sino que también dependen en gran parte de la política a nivel europeo, con lo que Bruselas también tiene responsabilidades en ellos. Mencionábamos también, Carolina, que la ministra del Interior, Nancy Faeser, hizo un balance positivo de la gestión de la migración del gobierno al que ella pertenece. ¿Qué argumentos ha dado y en qué medida se corresponde con la percepción pública aquí en Alemania? Sí, durante esa conferencia de prensa, la ministra Faeser realmente se echó flores. Dijo que su meta fue desde el principio reforzar la migración de fuerzas de trabajo hacia Alemania, limitar la migración irregular y luchar efectivamente contra la delincuencia de tráfico de migrantes, y que en todos estos puntos el gobierno saliente, donde estaban los socialdemócratas, claro, su partido, logró una clara mejoría. Y hasta cierto punto es correcto, Carol, pero también gracias a las reformas de otros países,
países a nivel europeo. Por ejemplo, Serbia cerró por completo la ruta balcánica de migrantes que se dirigían hacia Alemania, o Polonia, la República Checa. Ellos también reforzaron los controles en sus fronteras y gracias a ello tampoco los migrantes no llegaron hacia las fronteras alemanas, pero también es cierto que Alemania ha aumentado los controles fronterizos en los últimos años. En total, alrededor de 50.000 personas fueron expulsadas en las fronteras alemanas y también el número de migrantes deportados aumentó en los últimos años. Son cifras que probablemente aumentarán aún más bajo el nuevo gobierno, un nuevo gobierno donde no solo estarán los socialdemócratas, sino también los conservadores, como decíamos. Carolina Chimoya, en Estudio Parlamentario, gracias por estas informaciones y por este análisis. Un gusto, Carol.